Esta semana nosotros recordamos aquella Pascua que el Señor se entregó, se dio, comió con sus discípulos y luego al final Él dio su vida en aquella cruz. El Señor vino a cumplir lo que se había dicho, lo que el Señor había mandado, y esta fiesta de la Pascua era una celebración que el pueblo judío tenía que celebrar año tras año desde la salida que tuvieron de Egipto, donde el Señor los libró de la esclavitud para que ahora ellos sean un pueblo libre, y el Señor les había dicho que era un estatuto perpetuo de poder celebrar aquella Pascua. El Señor había dicho muchas cosas en aquel entonces. Cuando vino el Señor Jesús, había sanado, había restaurado, pero cuando miramos los evangelios nos topamos con algunas curiosidades. En algunas oportunidades el Señor agarraba y decía a los que Él sanaba: vete y no le digas a nadie lo que el Señor ha hecho por ti. Pero en esta oportunidad el Señor no va a decirles que no digan nada, sino que va a permitir a las personas que expresen su alegría, su gozo, su regocijo, su clamor de que el Mesías estaba llegando a Jerusalén. Y cuando las multitudes de personas estaban alegres gritando la llegada del Mesías allá a Jerusalén, muchas personas empezaron a preguntar: ¿quién es este? ¿Quién es este que está llegando y que genera tal alboroto en medio del pueblo? ¿Quién es? Y algunos decían: es Jesús, el profeta de Nazaret. Hoy en día también muchísimas personas se siguen preguntando, ¿no? ¿Quién es este Jesús? ¿Quién es este Jesús que a pesar de 2000 años su mensaje sigue trascendiendo? Su mensaje sigue salvando vidas. Su mensaje sigue llevando a las personas que estaban en esclavitud de pecado a una vida transformada. Porque donde el hombre es transformado, donde tiene una nueva identidad ahora en Cristo, y muchos se siguen preguntando: ¿quién es este? Y a veces solamente se quedan con esa frase y preguntan: ¿quién es? Y no quieren investigar algo más o la curiosidad de saber quién es el Señor Jesús. Hoy recordamos, hermanos, la llegada del Señor Jesús a Jerusalén a días de la Pascua, donde el Señor entregó su vida en la cruz como un sacrificio por causa de nuestros pecados. Y vamos a meditar en esta mañana en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 21, de los versículos del 1 al 11. Donde vamos a ver, para poder responder esta pregunta que tiene como título nuestro sermón: ¿quién es este rey que llega? Mateo capítulo 21, de los versículos del 1 al 11. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para poder leer juntos la palabra del Señor. Nos dice la palabra del Señor: cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los olivos, Jesús entonces envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente de ustedes y enseguida encontrarán un asna atada y un pollino con ella. Desátenla y tráiganlos a mí. Y si alguien les dice algo, digan: el Señor los necesita, y enseguida los enviará. Esto sucedió para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta cuando dijo: digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Entonces fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús les había mandado y trajeron el asna y el pollino. Pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban: Hosana al Hijo de David. Bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían: ¿quién es este? Y las multitudes contestaban: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Vamos a orar. Maravilloso Señor, en esta mañana hoy estamos aquí reunidos con un corazón gozoso, alabando tu santo nombre, Señor. Y hoy ayúdanos a poder recordar
aquella ocasión cuando tú ingresaste a Jerusalén, donde las multitudes estaban alegres, contentas, que gritaban Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Señor, háblanos por medio de tu palabra, ministra nuestros corazones. Anímanos, Señor, por medio de ella, y que seas tú, Señor, glorificando tu santo nombre por medio de la predicación de tu palabra en esta mañana. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando nosotros llegamos a este pasaje de Mateo capítulo 21, cuando vemos el contexto en el cual se ha generado este ingreso del Señor, Él había realizado un milagro sorprendente que muchas personas en aquel entonces estaban comentando. ¿Y cuál había sido este milagro? Este milagro había sido la resurrección de Lázaro. Había sido algo sorprendente. 4 días Lázaro había estado muerto. La gente decía que estaba oliendo ya cuando el cuerpo empieza a entrar en ese estado de putrefacción, y la gente no entendía, decían no va a resucitar, pero que el Señor ha realizado este milagro y las personas están hablando de él. No solamente las personas, los fariseos también están hablando de esto, pero los fariseos también querían matar a Lázaro. Porque ahora las personas, si bien querían mirar, conocer a Jesús, también querían mirar a aquel que había muerto y que ahora estaba vivo, que era el caso de Lázaro. Cuando uno lee el Evangelio de Juan, el capítulo 12, de los versículos del 9 al 11, se nos dice: entonces la gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí, y vinieron no solo por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Este había acontecido y los fariseos no podían permitir que más personas creyeran en Jesús. ¿Dónde había ocurrido este suceso? Había ocurrido en Betania, porque de ahí va a partir el Señor para ir a Jerusalén. Y vamos a responder a nuestra pregunta con algunos puntos. ¿Quién es este rey que llega? Y en primer lugar, este rey que llega, Él es Dios y Señor. El Señor ha salido de Betania, está yendo rumbo a Jerusalén, y Mateo nos dice que cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente de ustedes, y enseguida encontrarán un asna atada y un pollino con ella. Desátenla y tráiganlos a mí. El Señor, sabiendo todo lo que iba a ocurrir, va a realizar algo sorprendente para aquellos que lo están escuchando, porque va a mandar a 2 de sus discípulos a hacer algo que va a evidenciar, a mostrar que Él tiene pleno conocimiento de todo, que además lo sabe todo, que sabe lo que va a ocurrir, que el Señor no improvisa, sino que todo lo que está escrito el Señor lo va a terminar cumpliendo. El mandato del Señor es que estos discípulos vayan a una aldea cercana, y cuando lleguen ellos se van a topar con algo. ¿Y cuál es? Una asna atada y un pollino junto a ella, que ni bien la vean, tienen que llevarla para que el Señor pueda usarlo. Y si alguien pregunta, díganle que es el Señor quien las necesita, y Él les dirá: está bien, lleven esta asna y también el pollino. El Señor les acaba de decir en detalle cómo van a hacer las cosas, cómo van a encontrar las cosas. Les da todo al mínimo detalle. El Señor no está tanteando a la suerte, o ya tenía tal vez por ahí, algunos podrían pensar, un acuerdo con el dueño del asna y del pollino, sino que todo lo sabe. ¿Y por qué todo lo sabe? Porque Él es Dios y Señor. Su conocimiento del futuro es una evidencia, es una prueba que Jesús era alguien divino, porque solo Dios, solo Él conoce el futuro, y Él vino a cumplir las Escrituras. El Señor ha dado esta orden para que los discípulos tienen que cumplirla, y el Señor les dice en este versículo 3: y si alguien les dice algo, digan: el Señor los necesita y enseguida los enviará.
Estos discípulos del Señor son enviados a traer sin preguntar una asna y un pollino. Y el Señor les añade, ¿no? Y si alguien les dice algo, digan, el Señor la necesita. Esto es algo curioso, porque cualquier persona que viera que su asna o su pollino son desatados por extraños, uno rápidamente llamaría la atención por lo que ellos están haciendo y le reclamarían, oye, ¿por qué está desatando esta asna y pollino? Otros podrían tal vez por ahí gritar en este tiempo, ¿no? Si vemos a alguien agarrando algo que no es de ellos, podríamos gritar, ¡oh, un ratero, ratero!, para que todos salgan y los agarren, los linchen, porque se están llevando algo que no es de ellos. Pero el Señor Jesús los prepara para esto. Y si alguien tratara de decirles algo respecto a esto que ellos están haciendo, ellos simplemente tienen que decir, el Señor los necesita. O una orden en el sentido literal del texto sería, hermanos, el Señor de ellos los necesita. Ese es así, de una manera literal cuando traducimos el texto. El Señor de los animales lo necesita. En otras palabras, el verdadero dueño de estos animales había venido y ahora los necesita. Estos animales, si bien tenían un dueño inmediato, pero sobre ese dueño inmediato se encuentra el Creador absoluto y dueño de todo, que es el Señor Jesús. Él es el dueño absoluto de todo. Y como dueño, creador absoluto de todo, Él les dice, el Señor de estos animales, el creador de ellos, los necesita. Charles Spurgeon dirá acerca de esto: ¿qué conjunción de palabras tan singular tenemos aquí? El Señor y los necesita. Jesús, sin dejar de lado su soberanía, había tomado una naturaleza llena de necesidades. Sin embargo, estando en necesidad, seguía siendo el Señor y podía ordenar a sus súbditos y requisar su propiedad. Dios sigue siendo dueño de todo. Él lo sabe todo. Es como aquella otra ocasión cuando le va y le dice a Pedro, cuando le empezaron a cobrar a Pedro un impuesto. Entonces el Señor le dice, Pedro, anda, pesca. El primer pez que tú pesques, ábrelo. Ahí encontrarás 2 monedas, paga por ti y paga por mí. ¿Quién es el soberano de todo? Es Dios, quien tiene el control y sabe lo que hace, y Él en ese momento los estaba necesitando. Vayamos por un momento, sin irte de Mateo, al Evangelio de Juan, el capítulo 1, el versículo 3. El Evangelio de Juan, el capítulo 1, el versículo 3. Dice la palabra del Señor: todas las cosas fueron hechos por medio de Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas fueron hechas por medio de Cristo, y sin Cristo nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y vayamos por otro pasaje para ver al apóstol Pablo también diciendo casi lo mismo que Juan. Colosenses capítulo 1, por favor. Colosenses capítulo 1, el versículo 16. Nos dice Colosenses 1:16: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él, el Señor Jesús, es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es el dueño de todo, Él es el creador de todo, que cuando Él manda, se le tiene que obedecer. Cuando Él dispone, se le tiene que hacer caso, porque Él es el Señor. Amados hermanos, nuestro Señor Jesús es nuestro Rey, y esto implica, hermanos, por medio de nosotros, que tenemos que tener una entrega total a Dios y a su causa. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, le pertenece a Él, y Dios usa todo lo que existe para su gloria. Hermano, tú existes para su gloria, y lo que Dios te ha dado
creado como persona, capacidades, talentos y las cosas que te ha provisto son para un uso que sirva a su propósito de manifestar sus perfecciones, donde su bondad, amor, misericordia, santidad, justicia, verdad y todo, hermanos, incluso tu vida y todo lo que tienes, le pertenece a Dios. Y es por eso que debemos de reconocer y voluntariamente poner en servicio de nuestro Señor por amor. Y si realmente hemos creído que Jesús es nuestro Señor y Salvador, entonces nosotros comprendemos que todo lo que viene a nuestra vida proviene de Él. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces, en quien no hay sombra de variación, y ese es Dios. Dios es el creador de todo. Y a nosotros se nos provee de todos los días, se nos provee de talentos, se nos provee de capacidades, se nos provee de recursos, se nos provee de tantas cosas. Pero tenemos que recordar que nosotros solo somos mayordomos de los bienes de Dios. Porque algún día, hermanos, todos nosotros vamos a tener que dar cuenta de nuestra mayordomía a nuestro Señor. Esto no debemos de olvidar. Algún día debemos de dar cuentas a nuestro Señor cómo hemos vivido, cómo hemos usado las cosas que el Señor nos ha dado. Y el Señor nos pedirá cuentas. Y tal vez tú digas, pero ¿por qué a nosotros? Cuando nosotros nos vamos a Génesis, en el capítulo, cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, vamos a toparnos con que el Señor le va a delegar a Adán todas las cosas que él tenía que hacer. Él tenía que gobernar, él tenía que juzgar, él tenía que trabajar la tierra, él tenía que cuidar la tierra, él tenía que cuidar a su familia, él tenía que cuidar y obedecer la palabra del Señor. Dios le había entregado todas las cosas al hombre, pero luego viene el pecado, ¿no? Satanás, que quería tener la gloria que Dios recibía por medio de Adán cuando él sabiamente administraba las cosas, él le va a querer robar al hombre todo lo que tenía. Y por eso va a tentar a Eva. Eva le da al hombre, el hombre pecó, el hombre desobedeció al Señor y le entregó todas las cosas que eran del hombre a Satanás. Hasta que viene Cristo. Y Cristo pone todas las cosas en orden. Viene Cristo, donde Él restituye al hombre para que pueda tener primeramente la relación personal con el Padre y para que Él pueda disfrutar nuevamente de todo. Y ahora el hombre puede disfrutar de ello, puede darse cuenta que todas las cosas que recibe en su vida, todas las cosas buenas provienen de Dios y que solamente nosotros somos mayordomos, hermanos. Y por eso, hermanos, nosotros no debemos de actuar como si nosotros fuésemos los dueños de las cosas. No somos dueños de nuestra vida. Y por eso no podemos disponer de ella como querramos, como el mundo, ¿no? Yo hago mi vida lo que quiero, puedo disponer de mi cuerpo como quiero. Y por ahí algunas mujeres terminan diciendo, es mi cuerpo y puedo abortar, puedo hacer con esto lo que quiero, cuando en realidad no es así. Algún día vamos a dar cuentas al Señor. Algún día todos nos vamos a presentar ante el tribunal de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que darnos cuenta que nosotros no somos dueños de nosotros mismos. No somos dueños tampoco de nuestra boca para poder hablar sin pensar. Muchos dicen, es que yo no tengo filtro, simplemente digo lo que tengo que decir. Y cuando en realidad decimos cosas, lastimamos, ofendemos, maltratamos, dañamos, y algún día también vamos a tener que rendir cuentas por aquellas palabras que estamos diciendo. Hermanos, tampoco nosotros somos dueños de nuestros recursos, porque algún día vamos a tener que darle cuentas al Señor en cómo hemos administrado también nuestros recursos. Ahora somos de Dios, le pertenecemos a Dios. Ahora nosotros podemos administrar también el tiempo que se nos da. A veces decimos que no hay tiempo, no somos de ese grupo de personas, no tenemos tiempo, porque vivimos en una vida agitada, estresada, pero en realidad sí hay tiempo para todo. Porque cuando empezamos y nos sentamos y hacemos un balance de las cosas que hemos hecho en nuestro día, nos toparemos que hay tiempo para muchas cosas.
Pero en este tiempo vivimos en el cual nos distraemos fácilmente. Y nos distraemos por medio de un aparato que es el celular, la televisión, entre otras cosas. Y a veces nos distraemos tanto que perdemos el tiempo y no hacemos las cosas que deberíamos de hacer. Hermanos, el Señor es dueño de todo. Él es el dueño de nuestra vida. Y eso tendríamos que preguntarnos cada uno de nosotros. ¿Es realmente Jesús el dueño de tu vida? ¿Es realmente el Señor quien dirige tu vida? Él realmente es para ti, tu Dios y Señor, a quien tú algún día le vas a tener que rendir cuentas. Así tú digas, no, Él no es mi Señor y mi Rey, no te preocupes. Igual le vas a tener que rendir cuentas algún día. Porque la palabra del Señor nos dice que algún día toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Algunos confesarán con gozo, otros con temor, porque saben lo que les va a venir. Entonces, ¿quién es este Rey que llega? En primer lugar, Él es el Dios y Señor. En segundo lugar, tenemos que ver, hermanos, que es aquel que cumple las Escrituras. Él es manso y humilde. Miremos, hermanos, lo que nos dice el versículo 4 y 5. Esto sucedió para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta cuando dijo: digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. El Señor vino a cumplir las Escrituras. Todas las profecías respecto al Mesías se cumplieron en el Señor Jesús. Y esta también era una de ellas, como había profetizado Zacarías muchísimos años atrás, en el capítulo 9 y versículo 9 de Zacarías, cuando decía: regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Aunque el pueblo judío esperaba un rey que los librara de la opresión de Roma, que viniera en un victorioso caballo apropiado como para un hombre de guerra, para un soldado, el Señor todo lo contrario, el Cristo, el Mesías, el creador de todo, el Dios que se hizo hombre, viene en un pollino, en un asno, todo lo contrario, un soldado. Él viene en paz, viene humilde. El Rey de Reyes llegaba en ese momento. Pero tendríamos que preguntarnos, ¿por qué lo hizo de esta manera? Porque Él deseaba mandar un mensaje. Yo soy rey, pero no un rey como los reyes de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Mi reino es distinto a los reinos del mundo, porque yo soy distinto a los reyes de este mundo. ¿Cuán distintos? Él es manso y humilde. Él es el rey y por tanto dueño de todo. Él es Dios y por tanto Él merece obediencia y adoración. Pero Él es un rey manso y humilde. Y cuando nosotros nos vamos a ver cómo se dieron el nacimiento de nuestro Señor hasta que Él muere en una cruz y es exaltado, resucita y es ascendido a los cielos, podemos ver que el Señor Jesús nació no en un palacio, siendo el rey, sino en un pesebre, en un establo. Aquel que era dueño de todo, en su momento Él dijo que no tenía dónde recostar su cabeza. Aquel que todos deberían de servir, Él mismo va a decir en Mateo 20:28, que Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este rey era todo lo contrario a lo que el hombre podía esperar. Este rey venía manso y humilde. Pero también se requiere que todos sus discípulos sean mansos y humildes. Vayámonos por un momento a Primera de Pedro, el capítulo 2, hermanos. Primera de Pedro, el capítulo 2, y vemos los versículos del 21 al 23.
Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. El cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicias. Hermanos, el Señor nos ha dado un ejemplo, y este ejemplo son que esas palabras que el Señor también nos dijo siguen resonando aún en nuestros tiempos, a ser mansos y humildes, como el Señor lo dijo en Mateo 11, los versículos del 28 al 30. Él dijo: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermanos, la clave para poder vivir nosotros siguiendo al Señor, siendo mansos y humildes, es aprender de nuestro Señor Jesús. Es colocar nuestra mirada en Jesús, es mirar cómo vivió, es mirar cómo habló, es mirar cómo Él reaccionó ante los insultos. Amados hermanos, somos llamados a aprender de Él. Debemos de mirar en fe y aprender de nuestro Señor Jesús. Debemos de pedirle al Señor que el Espíritu Santo nos ayude a ser más como Cristo. Hermanos, cuán necesario es en este tiempo el poder mirar a Cristo, el poder nuestra mirada en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Pero ¿por qué es tan importante? Porque ¿a quién ve el hombre en este tiempo? A veces toman de referente a algunos hombres, a algunas mujeres, y ahora tratan de poder llamarnos de esta palabra, famosa frase, empoderada. O por ahí vas a caer hombres empoderados. Y la verdad, hermanos, es que tomamos como ejemplo a mujeres, a hombres, y a veces descuidamos nosotros mismos, los cristianos, en quién debemos nosotros de tomar como ejemplo. Y es Cristo. Cristo debe de ser nuestro ejemplo. El mismo Señor dijo: aprender de mí. No te dijo aprende de tu amigo, aprende de tal persona o de tal persona. El Señor dijo: aprende de mí. ¿Por qué el Señor se puso a sí mismo a aprender de Él? Porque el Señor es Dios, porque Él no cambia, porque Él es único, Él es real, Él es justo, Él es bondadoso, Él se mantiene puro, Él es perfecto, y como Él es perfecto, entonces podemos aprender de Él. Pero en cambio el hombre cambia, el hombre fluctúa, sus emociones varían de acuerdo a la estación, diríamos por ahí. El hombre por ahí puede pensar hoy día una cosa, mañana otra cosa, y en este tiempo, como en este pensamiento postmoderno, tú puedes sentir, puedes tener este placer, y si lo quieres, simplemente hazlo. Y luego sufrimos las consecuencias porque nos damos cuenta que no hemos obrado de la manera en que debíamos haber obrado. Y por eso el Señor nos llama a poder mirarlo a Él, el Rey de Reyes, que viene montado en un pollino, mostrándonos que Él es manso y humilde, y que también nos llama a nosotros a aprender de Él, a ser mansos y humildes. Y por eso, hermano, preguntémonos por un momento: ¿es realmente Jesús el estudio de tu vida? ¿Es realmente Jesús el ejemplo que estás siguiendo en este tiempo? ¿Es realmente el Señor Jesús quien dirige, ordena tus ideas para que tú puedas seguir avanzando? Y por otro lado, hermanos, tendríamos, para ir respondiendo a la pregunta, ¿quién es este rey que llega? Tendríamos que decir en tercer lugar: este rey es aquel digno de obediencia y adoración. En los versículos 6 y 7 de Mateo 21 nos dice: entonces fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús les había mandado. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. Ante este mandato del Señor, que parecía algo sacado fuera de serie, como aquel mandato que el Señor le ha dado en el Antiguo Testamento ahí a Abraham, que le dijo: Abraham, sal de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré.
¿Cuál tierra era? Abraham no sabía. Simplemente salió obedeciendo la voz del Señor. Y es lo mismo que los discípulos ahora, en la confianza que evidencian a su Señor, obedecen con prontitud. Le traen el asna, le traen el pollino. El Señor esperaba obediencia y recibió obediencia. Esta obediencia de los discípulos se da por el hecho de quién es Jesús en sí mismo. Él es el Rey, Él es el Señor, Él es Dios sobre todas las cosas. Él es el Dios bendito por toda la eternidad. Los discípulos, hermanos, han seguido las instrucciones dadas por el Señor. Ellos creyeron y obedecieron a sus palabras. Se encontraron tal y como el Señor les había dicho. No hubo cambios. Se encontraron a sí mismo con todo lo que el Señor les había dicho. Y fueron obedientes y le trajeron al Señor el asna y el pollino. Y en ese pollino el Señor llegó a subirse. Amados hermanos, al igual que los discípulos, el Señor nos sigue hablando a través de su palabra. A veces nosotros queremos que, al igual que los discípulos, se nos diga con exactitud, con precisión lo que tenemos que hacer o las palabras que tenemos que decir. Pero el Señor ya nos ha dejado su palabra, hermanos. Ella es verdadera. No podemos dudar de esta palabra. Lo único que tenemos que hacer es ponerla en práctica. Si Dios nos habla, debemos de atender lo que nos dice con diligencia. ¿Cuántas veces, hermanos, nos hallamos en desobediencia a pesar de estar escuchando su mandato? A pesar de lo que el Señor nos dice, es tan claro. A pesar de que el Señor nos ha iluminado nuestro entendimiento para poder comprender lo que Él nos dice en su palabra, ¿cuántas veces, hermanos, nos comportamos como necios? Más bien haciendo lo que mejor nos parece a nosotros, lo que mejor nos conviene a nosotros, lo que mejor según nuestro criterio es para nosotros, dejando de lado el mandato que el Señor nos da. Y a veces somos como Jonás, hacemos todo lo contrario a lo que el Señor nos manda porque queremos hacer nuestra voluntad. Porque queremos hacer lo que según nosotros nos conviene. Porque queremos hacer lo que según nuestro parecer nos termina diciendo, y al final terminamos también golpeados, maltratados, muchas veces, porque no obedecemos la palabra del Señor. Hermanos, nosotros obedecemos la palabra del Señor porque lo amamos. Amamos al Señor y por eso obedecemos su palabra. Porque estamos agradecidos porque todo lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz. Obedecemos su palabra porque sabemos que Dios quiere todo lo bueno para nuestra vida. Obedecemos su palabra porque son mandatos de amor para nuestra vida. Porque sabe lo que mejor nos conviene a nosotros. Y hermanos, tendríamos que preguntarnos también, cuando el Señor nos manda en su palabra, ¿obedecemos con prontitud como los discípulos lo hicieron? O tal vez nos demoramos y pensamos por ahí, decimos, tal vez el Señor se ha equivocado y me va a mandar otra cosa. Hermanos, el Señor demanda de nosotros obediencia. Pero también, hermanos, podemos ver en estos versículos que el Señor nos está hablando, que cuando los discípulos obedecieron, cuando fueron obedientes, llevaron el asna y el pollino, el Señor se ha subido encima de este pollino. Y dice el versículo 7, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sus mantos sobre ellos, pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. Este pasaje también es armonía con Juan, el capítulo 12, que el versículo 12 y 13, que nos dice que cuando el Señor se ha montado en un pollino, cuando las personas se enteran de que Jesús está llegando a Jerusalén, que había venido a la fiesta, nos dice Juan, oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de las palmas y salieron a recibir a Jesús.
Las personas salieron a recibir al Señor, al Rey que venía, al Mesías, al Salvador. Estas personas estaban tan contentas que tendían sus mantos en el camino, tomaban hojas de las palmas, honrando y reconociendo al Señor Jesús como Rey. Ante esto el Señor no reprendió a la multitud por la honra y reconocimiento que le estaban ofreciendo, sino que los recibió, y ante esto las personas empezaron a gritar con gozo, con alegría. En el versículo 8 y 9 se nos dice: y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban: Hosana al Hijo de David, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. La multitud gritaba: Hosana al Hijo de David. Y vayamos por un momento, hermanos, al Salmo 118. Porque esta manifestación, este grito que está diciendo la multitud, viene, hermanos, del Salmo 118, de los versículos 25 y 26. Nos dice: te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. La oración: oh Señor, te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Es una sola palabra, hermanos. Esta expresión, oh Señor, sálvanos ahora, viene de esta palabra Hosana. En otras palabras, la multitud adoraba a Jesús diciéndole y suplicándole también: Señor, sálvanos. Señor, te rogamos, sálvanos. Señor, te suplicamos, prospéranos ahora. Señor, sálvanos. Aunque había una cierta variación en esta palabra Hosana al tiempo del Señor, que era más bien una alabanza, Hosana al Hijo de David. Jesús es alabado por la multitud al reconocer a Jesús como el Mesías, quien posee sangre real. Él es llamado Hijo de David, el Rey prometido en promesa a David, que venía a traer paz, una paz estable, una paz duradera, una paz para su pueblo. Él era el prometido al trono del rey David. Ellos clamaban: Señor, sálvanos ahora, porque Él es el único que puede salvarnos. La multitud clamaba: sálvanos, prospéranos, porque Él es el único que realmente podía salvarnos. Y aunque ellos no comprendían a cabalidad lo que estaban diciendo, ellos simplemente estaban manifestando lo que el Señor venía a hacer, que era salvarnos primeramente del pecado, librarnos de la ira del Padre que estaba destinado por cuanto no le dábamos la gloria. Y Él vino a traer paz entre Dios y los hombres, una reconciliación entre Dios y los hombres, para ahora poder tener una relación con Él, una vida y vida en abundancia. Y por eso las multitudes gritaban también: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas, nos dirá Lucas 19:38. La multitud estaba proclamando que Jesús, su reino, su venida del cielo, de donde venía su salvación. Ellos estaban alabando a Dios por su inmensa salvación. Y hermanos, nosotros somos llamados a honrar al Señor como ese Rey glorioso que Dios ha prometido para salvar a los suyos. Y es por eso que nosotros debemos de clamar solo a Jesús, quien es el único que puede salvarnos. Hoy día, muchísimas iglesias o gente, tú vas a ver en las calles, que están comprando, ¿qué cosa? Ramos, ¿cierto? Están comprando su enramada, pero realmente están comprendiendo lo que están haciendo. El Rey venía para poder salvar. La multitud gritaba: sálvanos ahora. El Rey venía y toda la multitud en ese entonces le venían a dar adoración al Señor. Hermanos, los peregrinos que subían a Jerusalén solían cantar algo.
Vayámonos por un momento al Salmo 121, el versículo 1. Y era algo que los peregrinos cantaban cuando iban subiendo a Jerusalén, que también va en contraste con lo que venían ellos diciendo las multitudes acerca de Jesús. Nos dice: levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Ellos literalmente vieron la salvación de Dios viniendo, hermanos, por medio de nuestro Señor Jesús. Amados hermanos, en este tiempo, ¿a dónde estamos mirando? ¿De dónde viene tu socorro? ¿De dónde viene tu ayuda? Y se nos dice que debemos de mirar a Cristo. Solo Él puede salvar a aquellos que se arrepienten de sus pecados. Solo Cristo puede salvar, puede perdonar a aquellos que pongan su esperanza en Cristo, que miren a Cristo. Él es el único que puede dar una verdadera paz. Una paz que el mundo no nos puede quitar. Él es el único que realmente nos puede dar un gozo que el mundo no nos puede quitar. Él realmente da una paz que es estable, que es duradera, que no cambia, porque estamos mirando a aquel que no cambia, aquel que es un inmutable, aquel que tiene el control absoluto de todo. Jesús es el Rey prometido que trae paz para los suyos, a salvarlo de todos sus pecados, a limpiarlos de toda maldad, al darles una nueva vida para que experimenten el reino de Dios en sus corazones, para que se regocijen cada día de esa maravillosa salvación de Dios que mandó a su Hijo a tomar nuestro lugar para salvar a los pecadores y para poder darles paz. El verdadero, buen y perfecto Rey del pueblo de Dios es solo aquel que dio su vida por los suyos en la cruz del Calvario. Es aquel que resucitó y vive siempre defendiendo, intercediendo por los suyos. Él es aquel que ascendió a los cielos y que volverá otra vez por su iglesia. Hermanos, ¿cómo no exaltar y reconocer a Jesús? ¿Cómo no darle la gloria de vida a su nombre? ¿Cómo no abrir nuestros labios y cantar que a Él sea la gloria, solamente a Él, porque Él es Dios, por lo que Él hizo en la cruz, por cómo se entregó? Es este Rey que ha llegado, que es Rey y Señor y Dios. Es este Rey que viene manso y humilde. Es este Rey también que exige obediencia y adoración también a su pueblo. Jesucristo es el único Salvador de la humanidad. Solo Él es Dios. Él es el dueño de todo. Y Él merece obediencia por quien es Él. Él merece adoración. Y tendríamos que preguntarnos, hermanos, ¿es este Jesús a quien tú amas? ¿Es Jesús tu Rey y Salvador? Las multitudes, hermanos, han gritado, han hecho una conmoción en medio de Jerusalén. Y por eso los últimos versículos 10 y 11 nos dicen que cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían: ¿quién es este? ¿Quién es este Rey que llega? Y las multitudes contestaban: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Ellos no sabían en realidad quién era Jesús, pero ellos alabaron a Jesús, porque ellos no sabían que Jesús era el Mesías prometido, porque ellos todavía seguían diciendo que era de Nazaret, cuando en realidad el Señor nació en Belén, cuando el Señor vino a cumplir todo lo que Él había dicho que se iba a hacer de Él. A veces, hermanos, nosotros somos como esa multitud. Por un lado, podemos con nuestros labios adorar, alabar a nuestro Señor, pero en nuestra mente y nuestro corazón podríamos tal vez no tener ese encuentro personal con el Señor Jesús. Es posible que tal vez podemos tener conocimiento de quién es Jesús, pero realmente no estamos experimentando la vida que el Señor nos ha llamado a vivir,
que el Señor nos ha llamado a disfrutar. Es posible que podamos tener años en la iglesia, pero tal vez simplemente nos hemos quedado en poder cumplir una rutina de poder venir y venir, y realmente todos los días no tener ese encuentro personal con el Señor Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es el Rey que ha llegado para tu vida? Él es tu Señor, Él es tu Dios, Él es tu ejemplo a quien tú sigues, Él es a quien tú obedeces cuando Él te manda a la luz de su palabra. Él es a quien tú adoras con toda tu mente, con todo tu corazón. Él es a quien tú pones en primer lugar sobre todas las cosas y te das cuenta que Él te ha puesto como administrador de toda tu vida. ¿Quién es Jesús para ti? Vamos a ponernos de pie. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Señor, han pasado más de 2000 años desde este episodio, Señor, que tú nos narras aquí en Mateo. Tú eres el Señor, tú eres Dios, tú eres el dueño de todo, el creador de todo, Señor. Y tú mandaste a tus discípulos, Señor, y les dijiste tal cual como ellos iban a encontrar toda la escena, Señor. Porque tú sabías todo lo que iba a venir, todo lo que iba a acontecer, cómo se iban a encontrar las cosas. Y Señor, tú sigues teniendo todo el control de todo. Tú sigues siendo el dueño, amo y Señor de todo. Señor, ayúdanos a comprender, a entender que somos administradores de todo lo que tú nos provees todos los días, Señor, de nuestra familia. Porque algún día tendremos que darte cuenta, Señor, de cómo hemos tratado a nuestras esposas, a nuestros hijos, o las esposas cómo trataron a sus esposos, a sus hijos, de los talentos, Señor, de los recursos, también de todas las cosas, de cómo tú nos has dado, de nuestras palabras. Algún día también nos pedirás cuentas. Y Señor, ayúdanos a ser buenos administradores. Danos de tu sabiduría, Señor, para poder darnos cuenta que todo proviene de ti y que todo es para ti, Señor. Que si bien nos dices que debemos de disfrutar de lo que tú nos das, Señor, pero todo esto incluso es para tu gloria, Señor. Señor, tú que escudriñas la mente, que escudriñas el corazón, ayúdanos, Señor, y muéstranos cómo está nuestro corazón delante de ti. Eres tú realmente nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey. Y si no fuera el caso, Señor, en esta mañana te venimos a pedir perdón, Señor. Venimos arrepentidos delante de ti para poder pedirte y decirte, Señor, perdónanos, Señor, por no haberte reconocido, por no haber creído realmente, plenamente en ti y tomarte como mi Dios, como mi Señor, como mi Salvador y poder vivir para tu gloria, Señor. Ayúdanos, Señor, también a poder ser mansos y humildes como tú, Señor. Tú siendo el Rey de Reyes, podrías haber venido, Señor, en un carruaje, en un caballo, digno de un rey de aquel entonces. Pero tú viniste, Señor, y entraste en aquella ciudad montado en un pollino, mostrando tu mansedumbre, mostrando, Señor, tu humildad, mostrando que tú venías todo lo contrario a los reyes, Señor, de aquel entonces. Tú venías a traer una paz estable, una paz duradera, una paz que el mundo no puede quitar, un gozo, Señor, que el mundo no puede quitar. Eso es lo que tú venías a traernos, Señor. Señor, ayúdanos a poder mirarte a ti, Señor, a tomarte como ejemplo a ti, Señor, a poder caminar en tu verdad, en tu palabra, a poder mirar al autor y consumador de nuestra fe, a poder irnos a tu palabra y mirar cómo tú actuabas, cómo tú procedías, cómo tú piensas, Señor, cómo tú hablas. Y ayúdanos, Señor, a poder tomarte a ti, solamente a ti como ejemplo. Y perdónanos, Señor, si no te hemos estado mirando a ti, sino que hemos estado mirando a la izquierda y a la derecha. Pero ayúdanos a poder centrarnos nuevamente en ti, Señor, y poder tomarte como ejemplo a ti.
pero a la vez también nos has dicho que tú eres ese Rey que demanda, que merece obediencia y adoración. Señor, los discípulos fueron e hicieron sin cuestionar, sin preguntar, sin poder dudar de lo que tú decías. Ayúdanos, Señor, también a obrar de la misma manera, a poder creerte, Señor, a poder ser conscientes de que todo lo que tú nos mandas en tu palabra es para nuestro bien, de que todo lo que tú nos mandas en tu palabra es lo mejor para nuestra vida. Que si tú nos mandas a perdonar, nos mandas, Señor, porque es lo mejor para nosotros. Si nos mandas, Señor, a no pecar, es porque es lo mejor para nosotros. Si nos mandas a controlar nuestra lengua, es porque es lo mejor para nosotros. Señor, si tú nos mandas, Señor, cada cosa en tu palabra, amar a nuestros hermanos, es porque nos conviene a nosotros. Señor, ayúdanos a comprender que solo tú nos mandas para nuestro bien, que no quieres nuestro mal, sino que quieres nuestro bien, y por eso es que tú nos mandas y demandas también, porque tú eres Dios, Señor y Rey, que debemos de obedecerte sin dudas ni murmuraciones. Y a la vez también, Señor, tú eres el Rey que demanda adoración. Señor, toda la gloria, toda la honra, todo el honor, Señor, es para ti, solamente a ti, porque tú eres Dios. Porque tú eres el creador de todas las cosas, Señor. Porque tú eres nuestro Salvador. Porque tú venciste. Porque tú, Señor, derrotaste a Satanás. Porque tú venciste, Señor, en contra del pecado, en contra de la muerte. Tú resucitaste al tercer día. Has ascendido a los cielos y sabemos que volverás otra vez, Señor. Y esta vez para estar con tu iglesia por toda la eternidad. Señor, sálvanos. La multitud te gritaba: ¡Hosana! ¡Sálvanos, Señor! ¡Sálvanos, Señor! Señor, cuánta gente se pierde, alejado, Señor, de ti. En este tiempo, Señor, cuántas personas están muriendo, Señor, porque no han confesado, porque no te han creído, porque no se han arrepentido, Señor. Y Señor, hoy en esta mañana te pedimos, sálvanos, Señor. Ten misericordia de las personas. Usa nuestras vidas, Señor, para predicar tu palabra, para poder testificar a las personas de que el Rey de Reyes ha venido y ha venido a dar vida y vida en abundancia, que ha venido a rescatar de las tinieblas y traernos a la luz admirable. Que ese Rey eres tú, Señor. Concédenos ese denuedo también para predicar tu palabra, Señor. Concédenos, Señor, esa devoción para poder seguir conociéndote cada día más y más en la intimidad que solamente tú nos permites tener cada día contigo, maravilloso Dios. ¿Quién es este Rey?, decían las multitudes, Señor. Este Rey es el Rey de Reyes y Señor de señores, el único que puede salvarnos. Señor, inclina nuestro corazón a tu palabra. Señor, aquí estamos. Tú nos conoces mejor que nadie. Y a la vez te damos las gracias porque sigues tratando nuestras vidas. Porque no nos has pagado conforme, Señor, a nuestros actos, sino que nos has concedido gracia sobre gracia y nos has traído a este lugar en esta mañana para poder seguir ministrando nuestros corazones y para poder también hacernos volver a ti. Señor, aquí estamos. Haz con nuestra vida lo que mejor te parezca hacer y sabemos que eso siempre será bueno y bueno en gran manera. En Cristo Jesús, Señor, te damos las gracias. Amén y amén.